¿Qué tal, gente? Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión estamos presentando cómo subir el pase de batalla del Fortnite con salvar el mundo. Como siempre en todas las temporadas hay cambios de XP, así que este es el vídeo actualizado para la temporada 4 del capítulo 3. Y bueno, vamos a comenzar explicando algunos detalles para poder subir el pase de batalla y si vale la pena o no vale la pena el salvar el mundo para esta temporada 4. Así que bueno, comencemos con este vídeo. Antes de comenzar con esto les explico que el método para subir el pase de batalla es haciendo las 30 oleadas, esto de preferencia en bosque pedregoso. ¿Cuánta experiencia ganamos haciendo las 30 oleadas? Para hacer las 30 oleadas tenemos que pasar un poco lo que vendría siendo la campaña de bosque pedregoso y con eso desbloqueamos las 30 oleadas para poder hacerlas. Pero antes de comenzar debemos ver si vale o no vale la pena las 30 oleadas para esta temporada. ¿Cuánta experiencia nos da? Ahora, haciendo las 30 oleadas nos da un total de 6 niveles diarios. 7 niveles vendría siendo si haces las misiones diarias. Ahora el límite de experiencia ha cambiado, ahora son 480.000 de XP diario. Este es el límite de experiencia que te dan haciendo las 30 oleadas. Esto es en salvar el mundo. Obviamente en creativo esto cambia, es otro límite, pero para salvar el mundo son 480.000. Ahora ya no tienes que hacer 2 oleadas, ahora solamente basta con que hagas una sola vez la partida, o sea, una sola partida de 30 oleadas y ya te darán 410.000 de XP. Aquí te estaré dejando una tabla con toda la experiencia que te da por cada oleada. Como pueden ver, la experiencia va subiendo conforme hagas más oleadas, pero en total lo que nos importa es acabar las 30 oleadas, que nos da un total de 410.000 de XP. Para poder alcanzar el límite tendrías que hacer ya sea 2 misiones o en el caso de las oleadas hacer hasta la oleada 8. Y con eso habrás alcanzado el límite de XP diario que te da salvar el mundo. Recordemos que el método de las 30 oleadas es buenísimo, ya que aquí no tienes que jugar, simplemente dejas el personaje AFK y con eso estarás ganando 6 niveles gratis sin hacer absolutamente nada. 7 niveles si es que juegas un poco al Fortnite. Ahora que ya sabemos cuánta experiencia nos da, hay 2 formas de hacer esto. La primera vendría siendo hacer las misiones, o sea las 30 oleadas en bases de personas random. Es decir, pones la cuenta en público y te unes a partidas públicas. Y en partidas públicas podrás encontrar bases de cualquier persona para poder iniciar las 30 oleadas sin tener que hacer absolutamente nada. Desventajas. La desventaja de esto es que esto va a depender mucho de la persona random. Por ejemplo, si su base no está bien trampeada, las oleadas se pueden terminar ya sea muy pronto, por ejemplo en las oleadas 7, en la 11, en la 14. Esto va a depender demasiado de la suerte y especialmente del qué tan trampeado esté la base de la persona random a la que te uniste. Esto es uno de los mejores métodos, que es básicamente unirte a la partida de cualquier otra persona que esté haciendo sus oleadas. Si quieres aplicar este método, puedes ver el vídeo anterior en donde explico cómo se hace para poder unirse a las 30 oleadas de otras personas. Pero de antemano ya les digo que esto tiene muchas desventajas, especialmente porque no sabemos qué tan trampeado está la base de la persona a la que te estás uniendo. Así que esto es básicamente al azar, incluso te puedes unir a bases que ni siquiera están trampeadas, así que esta es una gran desventaja por si quieres hacerlo de este método, que es uno de los más fáciles, pero asimismo es muy al azar. Este vendría siendo el primer método. El segundo método es hacer tu propia base. Cualquiera pensaría que teniendo tu propia base ya no tendrías que pedir ayuda a nadie y tendrías que hacer tú mismo tus propias 30 oleadas. Pero no es así, hay una gran diferencia y esto es el tiempo que te toma trampear tu base. El tiempo y los recursos. El tiempo es demasiado y además requieres de muchos recursos que no se tienen fácilmente al comenzar en el salvar. ¿Qué tan costoso es trampear tu propia base? Para que te des una idea, a mí en mi caso yo decidí hacer esta última opción. Decidí trampear mi propia base, aquí como pueden ver. Esto me costó demasiado tiempo, demasiados días trampeando. Esto es considerando que yo ya tenía los recursos, tenía varios stacks de trampas, varios stacks de mats. Y esto requiere demasiadas trampas y demasiados materiales de construcción, especialmente el metal. Para que te des una idea, necesitas unos 6 stacks de metal y unos 6 stacks de piedra. Al menos en mi caso, pero de preferencia mientras más metal tengas es mejor. Son 12 stacks en total, tienes que conseguir 12 stacks. Cada stack tiene 5000 de mats, esto completando el juego al 100%. Para las personas que no terminaron esto todavía, es un límite de 4000 mats.
4000 de metal, 4000 de piedra por stack. Por ende, requieres más stacks todavía si es que no has terminado el juego, y esto afecta mucho más, especialmente a los nuevos. En resumen, necesitas 12 stacks, 6 de metal, 6 de piedra, o sea 5000 cada stack. O sea, en resumidas cuentas son 60.000 mats para poder construir todo esto. ¿Por qué es tanto? Porque tienes que mejorar tu base. O sea, no se trata de poner las estructuras y ya. Tienes que mejorar las estructuras, y en esas mejoras se mete demasiados materiales. Entonces, ese es el costo de tener tu propia base. Esto solamente hablando de los mats. Ahora imagínate las trampas, los stacks ni siquiera los conté porque son demasiados, pero en teoría son básicamente trampas de gas, trampas de pinchos, trampas de estas del puño, no me acuerdo cómo se llama, Santa Bárbaras, trampas eléctricas, en sí son las que más se usan. Todo esto necesitas para hacer tu base. Y ahora, para trampearla, para empezar a mejorarla, tendrías que hacer cada amplificador, que son varios, son como 6 o 7 amplificadores. Para que te des una idea cuánto me tomó a mí, en mi caso yo que hice mi propia base, yo lo hice con ayuda de un compañero, esto me tomó unos 4 días. 4 días con ayuda de una persona en hacer esto, pero me refiero a 4 días completos. Así que el precio de hacer tu propia base es demasiado costoso. Entonces, ¿qué se podría hacer en este caso? Hacer tu propia base es algo que te va a tomar demasiado tiempo, especialmente si vas comenzando. ¿Cuál es la solución? El primer método. Como ya había dicho, este es más recomendable si es que vas comenzando. Solamente tendrías que haber avanzado en la historia de Bosque Pedregoso, desbloquear tu base, o sea, desbloquear las 30 oleadas, y así poder unirte a las 30 oleadas de una persona random. Esto lo explico en el vídeo anterior, aquí te estaré dejando un enlace para que vayas y lo veas. Pero si quieres hacer tu propia base, tienes que saber que es demasiado costoso. Farmear 30.000 mats y trampas es demasiado costoso, la verdad. Y peor aún, no se consiguen esas trampas porque son trampas mejoradas. En sí, para tener todo esto, para poder trampear todo esto, tienes que hacer varias cosas. Ya sea acabar el juego por completo, ya sea farmear demasiado, ya sea pedir ayuda a algunos randoms, que sí hay mucha gente que te ayuda, hay muchos trucos también para duplicar mats y hay varias formas de hacer esto, hay varios atajos. Entonces, como te decía, si solamente quieres subir de nivel, puedes unirte a bases random o puedes hacer tu propia base si es que ya vas avanzado en el juego. Pero hay una forma de conseguir mats bastante rápido, aunque eso sí, sigue siendo demorado igualmente, pero es una forma mucho más sencilla sin tener que farmear. Esto es enviando a tus héroes. Puedes enviar a tus héroes en misiones en búsqueda de recursos. Se hace de esta parte. Aquí puedes mandar a tus héroes, puedes agregarle misiones y aquí te van a traer varios recursos, ya sea metal, ya sea piedra, ya sea madera o varios recursos de fabricación. Esta es la mejor forma de traer mats. Puedes conseguir 300 de cada material al día. Esto es un estimado, la verdad varía mucho, o sea, no hay un número fijo. Pero haciendo esto por un par de semanas ya tendrás varios stacks, así que no hay ningún problema con eso. Esta vendría siendo la mejor forma de conseguir recursos para poder ir mejorando tu base poco a poco. De antemano ya digo, si quieres hacer las 30 oleadas vas a tener que demoler todo lo que tengas hecho. Es decir, si tienes full trampeado con trampas básicas, con mats sencillos sin mejorar, con trampas, todo hecho para las misiones básicas, vas a tener que destruir todo esto y poner trampas buenas. Por eso digo, tener tu propia base es prácticamente un lujo. Pero hay algo bueno después de todo, y es que vas a poder conseguir experiencia haciendo cualquier misión, completando la historia del juego, haciendo las misiones, farmeando recursos, vas a conseguir experiencia para subir el pase de batalla. Con un par de misiones en bosque ya puedes subir un nivel, y haciendo solamente unas cuantas misiones, solamente jugando Salvar el Mundo, ya estarías subiendo el pase de batalla del Battle Royale sin tener que jugar al Battle Royale. Pero eso sí, si quieres hacer sí o sí las 30 oleadas y subir mucho más rápido, entonces te recomiendo el primer método, que es básicamente unirte a las oleadas de otras personas. Puedes hacer las 30 oleadas a cualquier hora, pero hay un límite. Tienes que hacerlo antes de que cambie la tienda. ¿Por qué? Porque si lo haces y se te pasó la hora en la que cambió la tienda, se reinicia el XP. Es decir, que te van a dar el XP del próximo día y no del día que estás jugando.
Las oleadas tienes que hacerlos antes de las 4 de la tarde. Esto es porque cada oleada demora 2 horas y media y estarías terminando aproximadamente a las 6:30. Si haces esto, estarás recibiendo la experiencia de ese día, los 400.000 de XP. ¿Qué pasa si te pasas la hora? Digamos, empiezas las oleadas a las 5 de la tarde y terminas a las 7, 8 de la noche. Aquí recibes el XP del día siguiente, entonces no te van a dar el XP del día anterior. Y cuando quieras hacer otra vez las 30 oleadas no te va a dar experiencia. Te va a dar muy poca o de plano no te va a dar nada. Este es un problema que me ha pasado bastante. Esto es porque yo solía hacer mis oleadas a casi a cualquier hora y de repente me dejaba de dar XP. Entonces, para poder aprovechar esto al máximo, tienen que hacer sí o sí las oleadas a cualquier hora, de preferencia antes de que cambie la tienda. Yo les recomiendo, si quieren hacerlo en la tarde, que comiencen a las 3 de la tarde. Exagerado 4 de la tarde, porque ya pasado las 4 de la tarde, si comienzan ya es muy arriesgado y puede pasar el cambio de tienda y no van a recibir la XP. O bueno, sí la van a recibir, pero van a recibir la XP del día siguiente. Me explico mejor. Supongamos que comienzas a hacer las oleadas a las 4 o 5 de la tarde del día lunes. No te van a dar la experiencia del día lunes, te van a dar la experiencia del día martes. Y cuando quieras hacer las oleadas el día martes, haces las oleadas el día martes, no te va a dar experiencia, porque ya recibiste el día martes, o sea, en la tienda del martes. A esto me refiero, tienes que hacer las oleadas antes de que cambie la tienda. Esta es una de las mejores formas, el mejor método para subir el pase de batalla 100% AFK. Así que esos fueron algunos consejos que les servirán de mucho si es que quieren meterse a esto, de tener su propia base o de plano si quieren hacerlo en bases de randoms. Si quieres saber más de esto, te recomiendo el vídeo anterior en el que enseño a cómo unirte a bases de randoms, y aquí explico varias cosas más que no he dicho en este vídeo.